Ya yo lo puse como anfitrión, la puede grabar ahí. Entonces, ¿qué pasa? En Juan 18 dice, y todos los sacerdotes y las autoridades del pueblo querían prender a Jesús. Ahí hay ¿cómo que se llama esto? Un anacronismo. ¿Por qué hay un anacronismo? Porque los fariseos no tenían, acaba de llegar ahora, ha perdido gran cosa. Bueno, hay un anacronismo ahí, porque para meter preso a nadie. Los únicos que tenían jurisdicción para meter preso y perseguir a los fariseos, en este caso a Yehoshua, eran los saduceos, porque ellos eran los monigotes de Roma. ¿Y saben cuál es la prueba más grande? Que los reto a ustedes a partir de hoy mismo. Yo estoy estudiando el libro de los Hechos, versículo por versículo. Lo estoy estudiando, versículo por versículo, uno por uno. Voy por el capítulo 10. Y en ningún versículo en el libro de los Hechos aparece que los fariseos están persiguiendo a los discípulos. Los únicos que están persiguiendo a los discípulos de Jesús en el libro de los Hechos son los sacerdotes paganos, los sacerdotes corruptos del templo. Empiecen a leer Hechos a partir de hoy y ustedes no van a encontrar a ningún fariseo persiguiendo a los discípulos de Jesús. A ninguno. Todo lo contrario. En Hechos 5:37 en adelante dice que Rabán Gamliel, rabino de la tradición judía, cuando metieron a Juan y a Pedro preso, él fue que lo sacó a ellos de la cárcel, por el respeto que le tenía al pueblo. Entonces, en el libro de los Hechos, los supuestos fariseos, entre comillas, que están persiguiendo a Jesús, son los que están ayudando a los discípulos. Empiecen a leer el libro de los Hechos a partir de hoy para que ustedes vean. Los únicos que persiguen, que matan a Esteban, que matan a Felipe, qué sé yo qué, todo, los sacerdotes corruptos del templo. Morey, una pregunta, perdón. Ajá. Entonces, sí, en esa historia donde expresa que el apóstol Pablo, el joven Saulo de Tarso, fue testigo, no, según lo que tengo entendido, no fue que él apedreó a Esteban, no, sino que echaron los verdugos, pusieron sus ropas a los pies de Pablo como para que él sea testigo de la ejecución de Esteban, y él era fariseo. Entonces hay un error de interpretación ahí. El problema es que hay un inconveniente grave ahí. A mí no me gustaría explicarlo porque es un poquito, es un poquito difícil. Porque yo no sé, escuchen bien qué es lo que sucede ahí con el asunto de Pablo. Es que hay un problema ahí. Es que hay un problema y hay un problema grave. Y se debe a dos asuntos muy graves. Número uno, si Pablo es fariseo, ¿cómo es posible que Pablo vaya al templo a buscar cartas para perseguir a los discípulos de Jesús? Eso, óigame, en la mentalidad de una gente que tenga dos dedos de conocimiento, eso no es posible. Eso es como que usted me diga a mí que un guardia de la policía, un coronel de la policía, va a ir a una oficina de AME a buscar un papel fiscal para meter a una gente preso. ¿Eso tiene sentido? Le pregunto yo a ustedes, ¿tiene sentido eso? ¿Sí o no? No. Eso no tiene sentido. Si Pablo es fariseo, si Pablo es fariseo, no puede ir al templo de Jerusalén porque las autoridades del templo de Jerusalén son los sacerdotes corruptos que no quieren saber, que odian a los fariseos. Eso es un anacronismo que hay ahí. Entonces, vamos a asumir
Ahí hay dos cosas. Escúcheme bien cuál es. Número uno, o el escritor de Hechos se equivocó diciendo que Pablo fue al templo a buscar cartas, porque eso no puede ocurrir bajo ningún concepto. Número uno. O número dos, Pablo era saduceo y después se convirtió en fariseo. Ahora, según el testimonio de Pablo, Pablo es fariseo desde el principio porque estudió con Rabán Gamaliel, Maestro, el nieto de Gilel. Entonces, eso no puede pasar. maestro, esos escritores no sabían hebreo, ellos ponían algo que se asemejara. Esa gente no sabía nada. Eso fue errores de traducción. Desde mi perspectiva, Ahora, desde la mía. okay. Esa gente escribían ahí lo que entendía. Entonces, ¿qué yo hago? Terminaste, José. Decía yo que ellos ponían una palabra, igual que el gallo de Pedro, que lo confundieron con el chofar, gallinio. Gallinio, eso, gallo, pa, un gallo, pa. Ponían la cosa a lo loco ahí. Esa gente hicieron un lío por todos los lados. Entonces, yo mirando eso desde afuera, digo, elijan ustedes cuál de los dos ustedes quieren elegir. O se equivocó el escritor o Pablo se pasó de un bando para otro. Uno de los dos. Pero ustedes saben cuál ustedes quieren elegir. Una pregunta. Ajá. Según lo que yo he estudiado y lo que he escuchado también, había 5 tipos de fariseos en el tiempo de Jesús. Sí, habían 5 tipos, sí es cierto. 7 tipos de fariseos. Sí, 7 tipos de fariseos en el tiempo de Jesús. Uh-huh. Entonces uno haciendo un análisis sistemático aquí, Uh-huh. digo yo, podía ser que alguno de esos fariseos pudiera ir a buscar la carta, o el mismo Pablo pudiera ir a buscar la carta. Quizá Pablo tenía otro concepto tenía otro tipo de mentalidad de fariseísmo, porque había una clase de fariseos, según lo que yo he escuchado, que él perseguía a los cristianos, y había otra clase de fariseos que lo protegía. ¿Como quién? Como José de Arimatea. ¿Como quién? Como Gamaliel, según lo que yo tengo entendido. Bueno, ahí usted mencionó un anacronismo. Todavía no habían cristianos en esa época. No había cristianos, todos eran judíos. Sí, no habían cristianos todavía en esa época. Entonces, Sí, pero la expresión que uso era a los que creían en Jesús. no, porque todos los judíos que hay ahí creen en Jesús, todo, y guardan toda la ley, todo. Sí, pero a él como lo que querían en él como el Mesías era, como el Mesías de Sí, Dios. pero sí, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que estamos explicando aquí. Que todos los discípulos de Yehoshua, todos, guardaban la ley, todos ellos. Ninguno de ellos no guardaba la ley. Le digo a los cuántos años después de la ascensión de Jesús a los cielos se convirtió en primer gentil. ¿A los cuántos años? ¿Alguien sabe a los cuántos años? ¿Y quién fue el que se convirtió? A los 15 años. No, a los 10 años se convirtió en primer gentil. Algunos dicen que fue el primer gentil que se convirtió después de Jesús. Fue Cornelio. Exactamente, el mismo Cornelio. Pero, ¿qué sistema cree usted que utilizaron ellos para convertirlo a él? ¿Fue el sistema que dice el Talmud? ¿Circuncisión? ¿Usted cree? Que si yo creo, no, que yo estoy 100% seguro. Que si yo creo, no, que yo estoy 100% seguro. Sí. Claro que sí. Claro. Claro. Una Ajá. pregunta. Sí, adelante, Harrison. Podría ser también que el apóstol Pablo, por la influencia que él tenía y por la preparación, podría ser que vaya a buscar carta, etcétera. Es que déjenme decirle qué es lo que sucede. Escúchenme bien. Es que por el simple hecho de que ya alguien sea fariseo, escúchenme bien, por el simple hecho de que ya alguien sea fariseo,
es enemigo de los saduceos del templo. Son enemigos a muerte. Esa gente no quieren, porque miren que lo que pasa. Los fariseos defendían al pueblo judío, al pueblo común de la tierra, ¿verdad? Entonces, los saduceos eran corruptos en el sentido y eran los monigotes de Roma, eran los peones de Roma, eran los que eran los judíos, la clase sacerdotal aristócrata, adictos al. Entonces, señor, que sea el sumo sacerdote en ese tiempo, todas las donaciones y todo. Ese era socio mío. ¿Quién no quería hacer? ¿Cómo es, Juan? Dice un amigo mío, ese era socio mío, yo creo. ¿Entiende? Entonces ya cuando una gente se llama fariseo, no quiere saber de la gente del templo porque son unos corruptos. ¿Por qué ustedes creen que fue destruido en el año 70? Y al sumo sacerdote corrupto ese le dieron para abajo y lo mataron. ¿Por qué creen ustedes? Fue por eso, porque que Dios no podía tener esa corrupción en su casa. Intereses Puros. Entonces ahí hay dos problemas. O Pablo se pasó de un bando para otro, o el escritor se equivocó al poner que Pablo está buscando parte en el templo para perseguir a los discípulos. Ahora lo que yo le puedo decir a ustedes es que no había cristianos en ese momento. Pregunto, entonces, ¿cómo el apóstol Pablo para ir a perseguir a los cristianos en aquel entonces? No, diga los discípulos de Jesús, pero cristianos. Los discípulos de Jesús. No había cristianos en ese tiempo. Correcto, sí, gracias por la corrección. A los discípulos de Jesús, exacto. Obligatoriamente tendría que tener una orden de prisión, una orden de persecución para ellos. No podía hacerlo así porque yo soy Pablo, porque estudié o porque yo era tal. No, tenía que buscar esa orden. Es que los fariseos no tenían ese poder. Ok. Señores, cuando nosotros estudiamos la Judea del siglo I, y el mismo Nuevo Testamento lo dice, los fariseos no tenían ese poder. Los fariseos no podían coger a nadie preso. Los únicos que tenían ese poder eran los sacerdotes del templo que fueron puestos por Roma. Lo que pasa es que para yo explicarle a ustedes de dónde salen los saduceos, de dónde salen los fariseos, de dónde salen los celotes, de dónde salen los herodianos, de dónde salen los herodianos, los samaritanos, yo tengo que venir desde el año 250 antes de la era común a explicar la festividad que hoy en día celebramos en el judaísmo en diciembre, que se llama Hanukkah. Tengo que partir desde allá atrás para enseñarle a ustedes quiénes son todos estos grupos que aparecen en el Nuevo Testamento. Porque los esenios también. Los esenios también, exactamente. Porque usted me dirá a mí, ven acá, ¿y dónde están los fariseos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento? Que no sé dónde están. ¿Dónde están los saduceos que no aparecen? ¿Dónde están los esenios que no aparecen en el Tanaj? ¿Dónde están los samaritanos? Bueno, los samaritanos sí aparecen, pero los herodianos, por ejemplo. ¿Entiende? Eso ocurre en el periodo intertestamental que ocurre desde uno de los últimos profetas de la antigüedad hasta el conocimiento del siglo I que tenemos, donde aparece Yehoshua enseñando en Jerusalén. ¿Entiende? Que es un periodo aproximadamente de 350, 380 años. ¿Entiende? Ahora lo que yo tengo para decirle es lo siguiente. ¿Saben ustedes quién fue la primera persona en la historia bíblica en llamarse fariseo? ¿Saben quién es? ¿Alguien sabe aquí quién es? Pablo. No, perdón. No, Pablo, no. Yo estoy hablando en la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. La primera persona en llamarse fariseo. ¿Saben quién es? Bueno, ahí no. No. Desátalo.
Yo lo he dicho muchas veces eso aquí, pero lo voy a repetir. Yo lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Me están haciendo quedar mal ya los que han cogido clase conmigo aquí. Me están haciendo quedar mal ahí como maestro. La primera persona que he llamado fariseo en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, es nada más y nada menos que Esdras Hasofer. Tienes razón. Lo ha dicho. Pues. El sacerdote Esdras. Yo lo he dicho. Sí, exactamente. Él es la primera persona que es llamado Perush. Perush, de ahí que viene fariseo. Perush, que quiere decir hombre de la boca, hombre repetidor de la ley oral. Quiere decir eso. Profe. Acuérdense que en hebreo P y F es lo mismo. P y F, la P y la F se escriben igual en hebreo. Por eso que tenemos Perush, pero se traduce al español como fariseo. P y F es lo mismo en hebreo. ¿Entiende? Por eso. More. Dígame, Juan. More, pero aparte, usted sabe que Esdras, según lo que tengo de información, parte, sí. Esdras fue uno de los primeros que canonizó el Antiguo Testamento, lo ordenó. Sí, fue él. Fue él. Porque ajá, usted sabe que hubieron una persecución y se perdieron muchas informaciones. Y él tuvo que organizar la Torah completa, o perdón, la Taná. O la Torah completa, creo que es. Sí. El canon de la Biblia, como nosotros lo conocemos hoy, fue Esdras que lo cerró en el siglo VI, antes de Yehoshua. En el siglo VI, en el año 587. Ustedes ven después que los judíos regresaron de los 70 años del cautiverio que profetizó Yirmiyahu. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Lo recuerdan? Que vino Nehemia. Nehemia era contemporáneo de Ezra. Así se dice. Así es que, sí, Nehemías. Sí, en hebreo es Nehemia. Entonces, el nombre de Esdras en hebreo es Ezra, que quiere decir la ayuda. Por eso que ustedes ven que yo digo a veces, Besra Hashem. Cuando digo así, Besra Hashem, estoy diciendo con la ayuda de Dios. Entonces, el Ezra, ese es su verdadero nombre. Entonces, cuando ellos regresaron de Babel, de Babilonia, después de los 70 años del cautiverio, Ezra entonces agarró todos los libros del Tanaj y cerró el canon. Y 2 libros quedaron fuera. ¿Quién me dice cuáles fueron? Macabeos. No. Macabeos no. ¿Quiénes quedaron fuera? ¿Quién sabe? Esther. ¿Sabe? Pero ustedes saben por qué Esther quedó fuera. ¿Alguien sabe por qué? Porque todavía esa historia no había ocurrido. Esa historia no había ocurrido. ¿Cómo lo van a poner ahí si todavía eso no había pasado? Si lo que eso pasó después. No lo pueden poner porque eso no existía todavía. Entonces, el otro libro que quedó fuera fue, ustedes lo conocen muy, ese es uno de los libros más amorosos que hay. Shir Hashirim. ¿Lo conocen ese? Cantares. Cantar de los Cantares. Exactamente. Esos 2 libros quedaron fuera. Entonces, luego, 130 años después de Yehoshua, hubo un rabino que lo agregó al canon. Un rabino que ustedes lo han oído mencionar bastante. Se llama Rabí Akiva ben Yosef. ¿Lo han oído mencionar a ese? Rabí Akiva ben Yosef. Porque los rabinos cuando estaban leyendo a Cantares, dijeron, pero ven acá, pero esto es este tipo enamorando a una mujer para ligársela ahí, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver eso
con Dios y cosas, pues lo que está hablando es de ligarse a una mujer ahí. Entonces dice Rabí Akiva, no, lo que pasa es que esa mujer es Israel y el esposo es Hashem. Ah, ok. Bueno, lo agregaron ahí. Muchos dicen que la iglesia. No, eso es una explicación, no, imagínate. Hay que respetar la explicación. Eso es el problema de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hoy en día, todo el mundo está creyendo en que el libro de Esther y el libro de Kirín están siguiendo la tradición judía, aunque digan que no, pero están siguiendo la tradición judía. Porque si no siguen la tradición judía, tienen que sacar eso de ahí. Pero sin embargo, Jesús, Yehoshua, citó el libro de Esther, de Cantares. En el libro de Juan, capítulo 7, lo citó. ¿Qué quiere decir eso? Que Yehoshua, Jesús, entendió que es un libro inspirado. Bien. Entonces hay gente que no quiere creer en la tradición judía, pero Yehoshua seguía la tradición judía. Es como es la cosa. Se pone un poco grave las cosas. A veces la verdad es un poquito, usted sabe, medio incómoda, medio difícil. Pero Yehoshua dice claramente que la verdad hace libre a la gente. O la verdad nos hace libre o ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a aceptar la verdad? Es un poco, ¿verdad? Es un poco problemático eso. Bueno, seguimos entonces con la clase. Estamos en la página 214. Dice aquí en el párrafo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Párrafo 6 dice. ¿Qué habría logrado realizar este apologista cristiano de origen griego? O sea, San Justino. La elaboración interpretativa y simbólica de la Torá, ley de Moisés, como prefiguración de la venida del Mesías, en la figura de Yehoshua de Nazaret, vio en la evasión del pez que realizó el profeta judío Jonah, que ustedes lo conocen como Jonás, un anuncio de la resurrección de Yehoshua de Nazaret. O sea, él interpretó que la salida del profeta Jonah dentro del abismo del pez, él interpretó que como el texto dice que el abismo, que eso era el infierno, etcétera, y se fue por ahí. San Justino. Realizó el profeta judío Jonah un anuncio de la resurrección de Yehoshua, también lo comparó con la resurrección, y el sacrificio de Abraham, la prefiguración del Calvario del Mesías. También lo utilizó como el sacrificio de Abraham Isaac. Puede decirse que fue San Justino el creador de la ideología de la sustancia del cristianismo y el segundo hombre que demostró a través de su obra llamada Diálogo con Trifón, que ya le expliqué qué quiere decir eso, las diferencias de su grupo cristiano del resto del judaísmo. Entonces, miren, déjenme explicarle qué es lo que sucede. San Justino hizo una doctrina en la que él coloca a Jesús en todos los, o sea, hace como una representación completa de todos los sacrificios, de todo, en la figura de Jesús. ¿Verdad? No estamos diciendo que los gentiles no deben guardar, o sea, que está mal. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que esa interpretación, él la utilizó. Él elaboró esa interpretación para que los gentiles que se vinieran a unir a las comunidades no tuvieran que guardar los mandamientos. ¿Entienden ya dónde está el problema? No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Él dijo que en la figura de Jesús se cumplían todos los mandamientos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Jesús puede cumplir
todos los mandamientos, pero los mandamientos para las mujeres no se pueden cumplir, no lo puede cumplir. Jesús es de la tribu de Judá, entonces no, los sacerdotes tienen otra función. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que él elaboró esa doctrina, él elaboró esa enseñanza para enseñar a los romanos que no tenían que unirse al pueblo judío ni cumplir nada de ningún mandamiento y solamente creer en la figura mesiánica. Pero vemos en el libro de los Hechos que los judíos que creen en Jesús no están quitando ninguna ley. Esa doctrina de que no, porque todo se cumple en el Mesías y yo no tengo que cumplir nada. Pero ¿cómo es eso? Se supone que si Jesús, si Yehoshua te está enseñando Torah, es para que tú la guardes, no para que tú la violes. ¿O me equivoco? Pero ahí, en caso de que pensemos así, hay una contradicción porque si Pablo dice que imiten a Yeshua, que lo imiten a él como él imitó a Yeshua, entonces hay que imitar lo que él guardó también. Sí, porque la imitación es a través de tu, señores. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. O bautícense en el nombre de Jesús. Eso literalmente lo que quiere decir es que usted se va a comportar como su maestro. Eso es lo que quiere decir eso. Que usted se va a comportar como su maestro, que usted va a seguir los mismos pasos de su maestro. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, yo lo estoy enseñando, pero yo no tengo ningún problema si ustedes no lo creen así. Tienen la opción de aceptarlo o rechazarlo, no hay ningún problema. Eso, no hay ningún problema con eso. Lo que estoy diciendo es que si Yehoshua dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, ok, lo tienen muy lento. Sí, José Rosario la está grabando la clase, sí. Se comunica con él después de esto y él está grabando. Entonces, miren qué es lo que sucede. Los seguidores de Yehoshua, porque esa doctrina salió, fue para justamente sustituir, para ello apartarse de la ley. Señores, San Eleuterio interpretó el libro de Marcos cuando dice que Jesús limpió todos los alimentos en Marcos 7. Interpretó eso porque el tipo le gustaba comer carne de puerco, le gustaba comer de todo. Y él lo interpretó así. Y toda la gente después de 2000 años de enseñanza siguieron interpretando lo mismo. Pero entonces encontramos a Pedro en el capítulo 10 de Hechos que dice que no come cosa inmunda. Entonces, si Pedro estaba ahí con Jesús cuando hizo limpio todos los alimentos, entonces ¿cómo es que Pedro sigue y no come nada inmundo? ¿Cómo es eso? Ahí tiene que haber una contradicción. Sin embargo, San Eleuterio dijo que no, que se puede comer de todo. 100 años después de Jesús, viene San Eleuterio y dice eso. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Jesús, a los discípulos o a San Justino y a San Eleuterio y a San Ireneo de León y a San Agustín y a San Jerónimo? ¿A quién le vamos a creer? Elijan ustedes a quién le quieren creer. Yo prefiero como judío creer lo que dice Yehoshua. ¿Qué autoridad le van a dar ustedes a esos apologistas católicos paganos que utilizaron la filosofía griega para interpretar las escrituras judías? Vamos a elegir. ¿Cuál vamos a seguir? Entonces, decimos que se puede ser considerado el segundo hombre, o sea, San Justino, segundo hombre, que a todas luces el hombre escribió antes de su martirio, en el año 107, una carta contra los judaizantes. Pero los judíos fueron los que pidieron entrada a las comunidades. Sí, no sé si cambiar el tema, parece que la gente está muy serio. Señores, si
ponen su cámara, yo me siento más cómodo viéndolos a ustedes, porque creo que estoy hablando solo aquí. Estamos Creo bien, que estamos bien, No, está buena creo la que estoy clase, hablando. maestro. Siga. estamos concentrados, maestro. Sí, me gustaría que pongan cámara en el futuro, sí, que porque así, si ustedes cuando yo diga algo le hacen así a la ceja o veo que hacen así o algo, digo, concho, como que no le está gustando eso. ¡Hey! Mi gente. Sí, así veo como que la gente reacciona a lo que estoy diciendo, pero si la gente, yo no lo veo ahí, entonces así me doy cuenta si puedo cambiar un poco lo que estoy diciendo o algo así, ¿entiendes? Y de esa forma, pues, puedo, no sé, manejar la situación un poquito más. Entonces, me siento más en confianza ahora que lo puedo ver a ustedes. Tengo 7 cámaras más una. Dije 7 más una para no maldecirlo a ustedes, porque la gente no se cuentan, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Ni los hijos, ni la familia, eso no se cuenta. Ayer le dijo a Abraham, Isaac y a Jacob, tu descendencia no puede ser contada. Y David, cuando contó al pueblo de Israel, maldición trajo sobre el pueblo. No cuenten a su familia ni a sus hijos, que eso es malo. Aprendan eso. ¿Cómo sería lo correcto? Si su esposa tiene 3 o 4 muchachos, usted dice, mi esposa tuvo 3 partos. Pero la gente no se cuentan, eso es malo. Eso maldice a la gente. Y pueden ocurrir cosas feas por eso, por contar a la gente. Por eso es que con el COVID está pasando tanta cosa. La gente no se cuenta. Aprendan eso. La gente, ¡hey, Shalom! Shalom, Shalom. Ok, señores, seguimos con este tema que está muy interesante. Lo sé porque veo a la gente así como con la cara media extraña, como así, como medio serio, como... ¿Entiendes? Sí. Entonces, fíjense bien, decimos que puede ser considerado el segundo hombre, ya que a todas luces el hombre que escribió antes de su martirio en el año 107 una carta contra los judaizantes. ¿Entiende? San Justino nació cuando el templo aproximadamente fue destruido en el año 70. Maestro, disculpe. El abanico, muévalo un poco, que se está escuchando. Ah, ok. Ahí. Ahí. Se sigue colando el audio. Ah, ok. Entonces, San Justino Mártir escribe una carta contra los judaizantes. Cuando una gente dice hoy en día di que no, porque yo no puedo hacer eso, porque eso es para los judíos, porque eso es judaizar. Entonces, la pregunta que yo le hago, ¿cuál mandamiento no es judío? Mencióname un solo mandamiento que no sea judío. Uno solo. Dígame, no, ese mandamiento no es judío. Mencióname uno. Porque Yehoshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cuál mandamiento no es judío? En la boca de Yehoshua, el Nuevo todos Testamento los son judíos. El Nuevo Testamento es para nosotros, los gentiles. Así me dijo un señor, maestro. Ah, que el Nuevo Testamento es para nosotros, el Nuevo Testamento es para nosotros los gentiles. No dijo, vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1. A ver si el Nuevo Testamento es para nosotros los gentiles. Vamos a ver lo que dice Santiago 1 entonces. En la Reina Valera, por cierto, vamos a leer la Reina Valera porque ahí la gente se siente más cómodo, tú sabes. Están como más en sus aguas. Esa es la Biblia original de nosotros los cristianos. Lea la pechita, varón, lea la pechita o la Kadosh. No, es que eso es muy adelantado para nosotros, vamos, porque yo leo los textos en hebreo, ¿entiendes? Lo interpreto de ahí, pero aquí estamos en nuestras aguas, aquí, ¿verdad? Aquí estamos en las aguas de nosotros. Esa es la Biblia original de nosotros. Santiago, en hebreo, Jacob, su verdadero nombre, Jacob. Siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Espérate. Pero ¿y cómo el Nuevo Testamento me va a decir que a las 12 tribus que están en la dispersión? Vamos a sacar eso de contexto ahora. Lo vamos a sacar de contexto eso. Vamos a ignorar eso.
¿Y qué dijo Jesús? Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Eh? ¿Cómo vamos a interpretar eso? ¿A dónde lo vamos a poner? ¿Cómo se entiende eso? Tenemos más testigos, por cierto. Si vamos a la primera epístola del apóstol San Pedro o Simón Barjona, suena más bonito así, Simón Barjona o San Pedro, ¿cuál quieren de los dos? Dígame a ver, ¿cuál quieren de los dos? ¿Simón Barjona o San Pedro? ¿Cuál quieren? Kefa. Ajá, o Kefa, sí. Lo interesante es que si él resucitara ahora mismo y le decimos, Pedro, ven acá, el tipo se quedaría en el aire mirando para el lado. Así, ¿quién es ese? Yo no lo conozco. Se quedará mirando para el lado. ¿Quién es Pedro? Yo no sé quién es. Entonces dice, Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué son los expatriados? Cuando dice expatriado, ¿a qué país se está refiriendo? ¿Los expatriados de a dónde? ¿De quién está hablando aquí? De Es de Israel. los expatriados del pueblo judío. No puede hablar de los romanos ni de los griegos, pues a esa gente no le interesa que en Jerusalén haya un rabino enseñando Torah. ¿Qué le importa a ellos eso? No le importa. ¿Qué le importa a un griego, a un romano, que había un rabino en Jerusalén que se llama Yehoshua enseñándole Torah a su pueblo Israel? ¿Qué le importa a él eso? No le importa. Ahora aparecían gentiles que decían, wow, mira, me gusta la ética de los judíos que van a la sinagoga, mira, me gusta, déjame unirme. Y llegaban a las comunidades que creían en Jesús como el Mesías y le decían, mire, empiecen a guardar los mandamientos de la Torah. Se lo decían. Empiecen poco a poco, miren, vayan guardando vayan haciendo el otro. Y le aconsejaban cómo santificar su vida. Pablo llegaba a una comunidad judía y decía, Jesús es el Mesías. Y venían judíos y decían, sí, Jesús es el Mesías. Pero venían otros y decían, no, no es el Mesías. Pero los que decían que sí, se quedaban ahí mismo en esa sinagoga visitándola. No iban a formar una religión aparte por allá. No, porque yo ahora creo que Jesús es el Mesías y voy a hacer una iglesia nueva por aquí o un grupo nuevo por allí o una congregación por allí. No. Nada de eso. Porque en el capítulo 1 de Hechos vemos claramente cómo Pedro está enseñándole Torah a todos los judíos que fueron al templo de Jerusalén, a la fiesta de Shavuot. Entonces, ¿dónde estaban los discípulos? En el templo. Dios mío, pero ¿y cómo vamos a aclarar eso ahí? ¿En qué lugar lo vamos a poner eso? Todos los judíos decían a Yehoshua, están guardando toda la ley. Todo. No hay nadie de que no, que yo hago, que yo no hago. No, ni está todo el mundo observando todo. Está descansando en Shabbat, está guardando su festividad, etcétera. En Hechos 17, 18, por ahí dice, y Pablo quiso ir a Jerusalén para la fiesta de las cabañas, para la fiesta de Shavuot, para la fiesta de las semanas, de Pentecostés. ¿Cómo sabía Pablo que se iba a celebrar esa fiesta en Jerusalén? Si no había calendario, si no tenían una aplicación en la tablet ni en el celular, ¿cómo lo sabían? Porque después de la festividad de Pesa, de la Pascua, se cuentan 50 días. Ese conteo se llama en hebreo Sefirat HaOmer. Se cuentan todos los días y todas las semanas. Entonces, después que se celebra Pesaj, Pascua, 50 días después, cae la festividad judía de Pentecostés, que es Shavuot. Pero ¿qué pasó en ese día? Hashem entrega la Torah, ¿verdad? Entrega la Torah en el monte Sinaí. Y para confirmar a los discípulos que fueron, los discípulos judíos que fueron a esa festividad,
Hashem le dio una influencia especial. Ya ahí ustedes lo van a llamar como el Espíritu Santo, como algo separado, pero sabemos que es la misma presencia del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que Hashem está entregando la Torah y está haciendo una confirmación doble, dándole una influencia especial a los discípulos de que lo que se recibió allí verdaderamente la Torah de Moisés. Hay otra forma de entender eso. ¿Qué otro contexto cultural vamos a utilizar a la hora de interpretar eso? ¿Cuál? Si Hashem, eso fue lo que hizo después que lo sacó a los hijos de Israel, 50 días después que ofrecieron el cordero en Egipto, 50 días después lo contaron, 49 días de impureza que tuvieron en Egipto, lo contaron para elevarse hasta el número 50, el día que recibieron la Torá, y fueron una nación verdaderamente libres a recibir los mandamientos. Si una persona no guarda los mandamientos, sí se convierte en esclavo de sus pasiones y deseos y no tiene ley para nada. La persona que no guarda ley vive su vida como quiera. No me importa, hago todo, me voy para acá, me voy para allá, hago con mi vida lo que quiera. No tengo ley para nada. Génesis 5:1 dice, Se Sefer Toldot Adán. Este es el libro del principio de la creación del hombre. ¿Cuál? La Torá. Los mandamientos de Hashem. El que no, ese es el manual del ser humano. El que no ¿Sí? guarda, el que no guarda ley, maestro, el que no guarda mandamiento, es chismoso, como es cerdo. Vale. No, pero no seas tan específico ni tan directo, no. El punto es que esto se está haciendo para concientizar a la gente que todo el tema que se está hablando en el Nuevo Testamento es únicamente eso, obedecer los mandamientos de Dios. Eso es que se habla. Nosotros los judíos le enseñamos al mundo lo que es pecado. Porque los cananeos estaban viviendo con animales, una mujer viviendo con un perro, un hombre con una burra. Y Hashem, cuando lo entra ellos a la tierra prometida, le dicen, no hagan eso, no vivan con animales, no hagan aquello, no hagan el otro. Le empezó a prohibir toda esa cosa porque todas esas naciones practicaban todo eso. Y Hashem le empieza a decir al pueblo judío, hey, no hagan aquello, descansen en Shabbat. ¿Verdad? Lo manda a hacer un tabernáculo para habitar, no en el tabernáculo, en medio del pueblo. Dice Éxodo 25, y construirán un tabernáculo y yo moraré entre ellos. Fíjese que no dice en el tabernáculo, dice entre ellos. Pero espérate, déjame ver si entiendo. Manda a construir un tabernáculo, entonces dice que es para morar entre ellos. Explíqueme eso ahí. Porque donde se obedece la presencia, donde se obedece los mandamientos de la Torah, la presencia divina se mueve en el lugar donde se está obedeciendo la Torah, en el lugar, por medio de cómo la gente hace los mandamientos con las manos en el mundo físico. Y eso espiritualmente abre una tensión, o sea, un portal. Por ejemplo, Éxodo 19, dice en el libro de Levítico, Vallicrá, capítulo 19, dice, serán santos porque yo soy santo. Dios le dice al pueblo judío que sea santo. Sí, Dios está en una dimensión de santidad, ¿verdad? Así mismo. Entonces, en esa dimensión de santidad, Dios no está desconectado del mundo ni abandona el mundo, sino que recrea el mundo. Pero le dice al pueblo judío, sean santos, pero no abandonen el mundo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Santifiquen la materia, transformen el lugar donde viven. ¿Comprende? Pero se hacen muchas cosas cuando se ora, cuando se ayuda al prójimo, cuando se es una persona generoso, cuando me pongo a estudiar las escrituras. Todo eso empieza a cambiar el lugar. Pongo una musiquita hebrea bien bonita que ya Ismael está disfrutando. Una musiquita en hebreo que yo le conseguí.
Óigame, y eso es algo poderoso. Esas son canciones que elevan a uno, son canciones bonitas. Él está ahí, puede decirlo. Son una cosa maravillosa. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer para transformar el lugar donde uno vive. Muchas cantidades de cosas. Entonces, señores, seguimos en la página 215. Me fui un poquito lejos de la clase, excúsenme, me fui lejos. Pero seguimos aquí. Dice, la carta contra los judaizantes se escribió. Pero ¿cómo puede ser que San Justino va a escribir una carta contra los judaizantes? Si los judíos fueron los que te dejaron entrar a la comunidad. Los judíos fueron los que te dejaron convertirte en una persona que conozca lo que es bueno y lo que es malo. En lo que se puede, en lo que no se puede, lo permitido y lo prohibido. ¿Cómo tú vas a escribir una carta ahora en contra de los que te dieron ayuda y en contra de los que te enseñaron a ti? ¿Cómo es posible? Entonces, dice, fue como ya vimos, el célebre San Ignacio de Antioquía, los conceptos de dicha epístola del año 106 al 107 pueden ser considerados los primitivos elementos de diferenciación entre ambos credos. Por aquí empezó una de las apologistas de la defensa más fuertes del cristianismo y el judaísmo, de la sinagoga y de la iglesia. El creciente cristianismo que empezó a dividirse de su matriz judía. Porque ya están escribiendo cartas contra los judaizantes. Ya ellos se ven como yo soy cristiano y tú eres judío. Pero 100 años antes, o sea, 70 años antes o 100 años antes, cuando la comunidad que seguía a Jesús como el Mesías, esa división no existía. En el siglo segundo, entonces empezó la división. O sea, 100 años después de Jesús. Por eso sabemos que Jesús no es el fundador del cristianismo. Jesús no puede ser el fundador del cristianismo. Jesús no puede ser el fundador de la Iglesia Católica, bajo ningún concepto. Porque todo el mensaje de Jesús es judío, todo lo que enseña, todo lo que habla, todo lo que predica, todo lo que se... Incluso es tan judío todo lo que Jesús enseña, que todo lo que enseña es de la tradición judía. Jesús enseñó más la ley oral que la ley escrita. Y mucha gente le cuesta entender eso. Que Jesús, si dijo 200 palabras, 10 o 20 eran de la Torá escrita y las otras 180 eran de la Torá oral. A que lo sepan. Yo que tengo más de 300 libros estudiando el origen judío del Nuevo Testamento, puedo darme cuenta que todo el mensaje de Jesús está basado en la tradición judía, en el Talmud. Más del 80% de todo lo que dice. Mateo capítulo 6, 7 y 8. El sermón del monte de la bienaventuranza. El sermón del monte del llano en el libro de Lucas, capítulo 2 al 5. Todo eso está basado en un tratado del Talmud que se llama Pirkei Avot, la ética de los padres. Todo está ahí. Sin embargo, dice el texto, página 215, dice, sin embargo, dentro de este proceso histórico de diferenciación entre ambas religiones, aparecerán dos hechos que terminarán definitivamente de realizar ese corte histórico. Hay dos hechos, que ya van a diferenciarse entre judaísmo y cristianismo. Ya la división está hecha, pero ahora se están estableciendo parámetros que ya van, o sea, el cristianismo va a desarrollar ritos que ya esos ritos no van a venir del mundo judío. Número uno, la querella pascual. Más adelante le voy a explicar lo que es la querella pascual. Estamos hablando de la fiesta de Pesa, ¿verdad? La querella pascual, número uno, y número dos,
la teoría de Marción. Vamos a hablar también de quién es Marción. ¿Cómo suena ese nombre? ¿Bonito o feo? ¿Cómo suena? Marción. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Dígame a ver, sin relajo. ¿Cómo suena? ¿Bonito o feo? ¿Cómo suena ese Un nombre? poquito feo. Suena feo. ¿Cómo suena ese nombre? Suena raro. Suena raro. Ese hace el que le dé ese tono, Marción. Suena como raro ese nombre, ¿verdad? O suena bonito. Ay, mira qué bonito. Moisés, Jacob, Marción. Oiga qué nombre es. Le falta poquita cosa para decir maldición. Bueno, estos sucesos son dos sucesos, ¿verdad? Número uno, la querella pascual. Número dos, la teoría de Marción. Estos sucesos se desarrollaron desde el año 155 aproximadamente hasta el 200. Del año 155 al 200. Estamos hablando de un proceso de 45 años. De todas maneras, hay que subrayar que el fracaso del movimiento político judío o mesiánico de Shimon Bar Kosiva y de Rabbi Akiva en el año 135 aceleran la difusión de una salvación a nivel universal o espiritual. Entonces, si mediante la acción militar del judaísmo no podrá conservar su independencia nacional y su santuario dedicado a Dios, esa sección pequeña del judaísmo que hacia el año 150 desarrolla un poder autónomo como es el cristianismo, porque tenemos que saber que las bases del cristianismo vienen del judaísmo, porque Jesús era judío, Pablo y todos los demás discípulos, logró, escúchame bien lo que logró el cristianismo, logró en el término de 4 siglos la conquista espiritual para el monoteísmo, lo que las constantes guerras judías no pudieron lograr. O sea, en 4 siglos, el cristianismo conquistó todo el imperio romano y unificó al imperio romano en una sola religión, después que habían múltiples religiones paganas en el imperio romano. El cristianismo transformó al imperio romano. Claro, esta es la parte positiva. Esta es la parte positiva. Tenemos que ver la negativa. Como hay un dicho judío que dice, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, ni nada tan bueno que no tenga algo malo. El imperio romano fue abrazado por el cristianismo. Totalmente. Porque el emperador Constantino estaba peleando con su contrincante, que se me ha olvidado el nombre, del contrincante de Constantino, y él vio una visión, una cruz, y esa cruz, según él, fue la que le dio la victoria, pero que esa cruz, en la mentalidad de Constantino, representaba la crucifixión de Jesús. Sí. Entonces, déjame ver. Estamos en la página 215, el último párrafo dice, hacia el año 163, San Justino, uno de los principales fundadores del cristianismo, ven, ¿a quién estamos clamando aquí como fundador del cristianismo? ¿A quién? A todos esos monjes católicos. Yo no estoy diciendo Jesús es el fundador del cristianismo. Estoy diciendo San Justino, mártir. Marción del Ponto, San Eleuterio. Perdón, maestro. Quiero aportar algo importante. No solamente en el mundo occidental se cree que Jesús fundó el cristianismo. Hasta judíos creen eso. Claro, judíos que no tienen un alto conocimiento. Yo estaba viendo un documental en YouTube cristiano donde discutían con judíos y le decían, léete
Isaías 63, Isaías 63. Pero el entrevistador no fue que tuvo las discusiones. Él iba preguntando, ¿quién tú crees que es Jesús? Y muchos judíos decían un profeta, otros decían un primo mío. Y muchos contestaban así. Pero lo que me llamó la atención que una mujer dijo, el fundador del cristianismo. Y ahora me llega a la mente ese documental, porque hasta en el mundo oriental muchos judíos creen eso, que Jesús fundó el cristianismo, algo que no es así. Continúa. Eso es un error. El judío que diga que Jesús fundó el cristianismo está equivocado. Está equivocado. Porque yo le busco 100 judíos que dicen que fueron filósofos, que fueron incluso rabinos, que fue de toda clase, que dicen que no, que Jesús no fundó el cristianismo. Y no solo ellos lo dicen. La crítica histórica a lo largo de casi 300 años, el movimiento alemán de la crítica histórica, el movimiento racionalista que aborda el estudio de las escrituras como si fuera no un libro religioso, sino un libro de literatura, llegan a la conclusión que Jesús no fue el fundador del cristianismo. Jesús no fue el fundador del cristianismo. Porque es que eso está escrito, incluso el Nuevo Testamento lo dice claramente. No hay que esperar que venga fulanito a decírmelo de allá, de que si yo qué, el profesor de que Jesús no fundó el cristianismo. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Mírenlo ahí. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Sacerdotes católicos. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los apologistas católicos. Los apologistas. Aquí estamos hablando de uno, de San Justino Mártir. Dice en la página 215, estamos en la página 215, dice, hacia el año 163, San Justino, uno de los principales fundadores del cristianismo, moría asesinado por orden de las autoridades romanas por propagar la religión de Yehoshua de Nazaret. Pero eso es un error, porque él no está enseñando lo que enseñaba Jesús, para nada. Pero para el romano todavía. Óigame bien, para un romano de esa época, San Justino, que estaba 3000 años lejos de lo que es judaísmo o lejos de lo que es Jesús, todavía lo consideraban como la religión de Israel. Ustedes están viendo eso. Los romanos de esa época veían a este hombre, lo veían como judío. ¿Qué le parece a usted? Y un tipo que mejor hablaba en contra de la Torá. Eso es increíble. Y aún así la gente se atreve a decir que Jesús fundó el cristianismo. Eso es imposible totalmente. Imposible. Acá, ¿en qué hora es? Ya nos pasamos de hora. Ya. Faltan 5 minutos. No, es que ya se terminó la clase. Ya vamos para el capítulo 22. Aquí, la querella pascual. Sí. Ese es el tema que viene ahora. Excelente. La querella pascual. Sí. En esta clase vamos a analizar, no hoy ya, vamos a analizar cómo los cristianos de esa época cambiaron la fecha del 14 de Nisan del calendario hebreo por los domingos en esta clase. Que eso cubre del año 155 de la era común hasta el año 199. Entonces les voy a mandar la información para que la vaya haciendo. Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? De la clase, ¿hay alguna pregunta de la clase? Levantando la mano.
El capítulo 23 es el marcionismo. Vamos a hablar del marcionismo, pero antes de eso vamos a hablar de la querella pascual. José, te voy a enviar la información para hacer la presentación. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de entrar a la opinión general de esta clase? Bueno, si no hay, entonces... José, adelante. Oh, mi pregunta. Usted sabe que yo pregunto poco de esos temas, pero me interesa saber. Desde su punto de vista, maestro, usted que es un judío y tiene las fuentes puras, quizá yo tengo un poco de la respuesta, pero yo quiero escucharlo, contestarme esto. ¿Por qué los discípulos de Jesús llegaron a creer en cierto punto que él era Dios? ¿Realmente Jesús resucitó desde el pensamiento judío? Rapidito, algo breve que usted no pueda aclarar. No, eso no, eso no lo puedo responder. Bueno, está bien, que seguimos para la clase. Pero la teoría de que Jesús era Dios fue declarado por los marcionistas. Más adelante vamos a hablar de eso, de cómo se llegó a esa creencia. Sí, más adelante vamos a hablar de eso, de cómo se llegó a eso. De hecho, los que creían que Jesús era Dios eliminaban el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, nada más creían en el Nuevo Testamento. Sí. Y de hecho, ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, era el bueno, pero que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo. Sí. Ok, vamos a darle la oportunidad a Aida. Sí.